¿Cuál es nuestra actitud ante el cambio? ¿Cómo reaccionamos ante las inevitables transformaciones que vivimos a lo largo de nuestras vidas y cómo reaccionamos a las transformaciones del mundo que nos rodea a nuestro alrededor? ¿Acaso nos enfocamos más en un recuerdo de los pasados perdidos, de aquellas memorias de espacios y lugares que ya se han ido? ¿O miramos hacia adelante pensando en las posibilidades, los riesgos y las incertidumbres de ese futuro que habrá de llegar? Para ampliar esta pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante un cambio social, ante la transformación de una sociedad que nos obliga a confrontarnos contra nuestros propios principios y a pensar cómo vamos a vivir, cómo vamos a reaccionar ante esos nuevos discursos que están surgiendo a nuestro alrededor? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las Meditaciones Literarias. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del año 2023 de las Meditaciones Literarias, un año que, como mencionaba en mi video anterior, espero que esté lleno de expectativas, de sueños, de esperanzas y de muchos, muchos éxitos sobre todo. En esta meditación quería hacer una reflexión sobre un pasaje de una obra que encuentro yo verdaderamente fascinante, una de mis obras favoritas, una de las obras que dicho sea de paso me introdujo en el universo de la literatura rusa y que también me introdujo en el universo del teatro, una labor que yo desarrollo de manera paralela, simultánea a mi trabajo como maestro universitario. Me refiero a El Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov, una obra escrita en el año 1904. Bueno, realmente escrita en el año 1903 y estrenada en enero de 1904, una obra que es icónica dentro de la historia del teatro por la serie de simbolismos, sugerencias poéticas que presenta y también por su nueva manera de representar o de entender la realidad, una manera que habría de ser supremamente influyente en el desarrollo del teatro posterior. En particular, me quiero centrar en un episodio de la escena octava del acto tercero, la última escena de este acto, una escena en la que habrán de aparecer varios de los personajes centrales de la obra y que habrá de girar alrededor de una discusión sobre la venta o no de un jardín de los cerezos. Como lo dice su título, el jardín es un elemento central del desarrollo de la dramaturgia, de la historia dramática. Y es una historia en donde dicho jardín se convierte en la representación simbólica de los anhelos, deseos, expectativas, sueños y memorias de una gran variedad de personajes que, dicho sea de paso, representan dentro de sus propias individualidades un microcosmos de la sociedad rusa que se encontraba en transición en este periodo histórico. Sin embargo, creo que esta reflexión, digamos, que vamos a ver y que trataré de explorar el día de hoy, se expande o se abre a nuevos territorios y se puede interpretar o se puede releer en todos los contextos de cambio, contextos como el actual en el que nosotros vivimos, el contexto colombiano, un contexto de transformación, pero bueno, puede aplicarse a muchos otros contextos de cambio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a leer el pasaje. Eso sí, antes de eso es importante hacer una pequeña contextualización. Es importante que tengamos presente que esta obra, este pasaje en particular, va a estar centrado en una serie, en dos personajes centrales. Uno es Lubov Andreevna, que es una aristócrata, una mujer que pertenece a una largo linaje de aristócratas que ha sido la dueña de la finca en donde se encuentra el Jardín de los Cerezos, y Lopagin, que es un burgués muy acomodado que sin embargo, o quien sin embargo proviene de un linaje mucho más trágico, de un pasado de esclavitud. Su abuelo fue un siervo, un esclavo, y su padre fue un campesino, un humilde campesino. Entonces, en ese choque, en esa confrontación, vamos a ver en estas dinámicas poéticas que se van a presentar al final de este acto, una reflexión también sobre unas dinámicas de clase y cómo los personajes se confrontan a las inevitables transformaciones que cualquier sociedad trae en el día a día con el proceso de las transformaciones históricas características de cada una de ellas. Entonces, vamos a adentrarnos en el pasaje y luego haremos la reflexión. Gracias. Entra Gaia. Con la mano derecha sostiene algunos paquetes y con la izquierda se seca las lágrimas. Lyubova Andreevna.
Leonia. ¿Qué? Leonia. ¿Qué hay? Por el amor de Dios. Gaiev. Coge esto. Aquí vienen anchoas, arenques. No he probado bocado. ¿Cuánto he sufrido? Por la puerta abierta del billar se oye un chocar de bolas y la voz de Yasha diciendo: 7 y 18. El rostro de Gaiev adquiere una nueva expresión. Ya no llora. Estoy terriblemente cansado. Ven, Fierce, y ayúdame a cambiarme de ropa. Atraviesa el salón camino de su cuarto, seguido por Fierce. Pishik. ¿Qué pasó en la subasta? Cuéntenos. Lyova Andreevna. ¿Ha sido vendido el jardín de los cerezos? Lopagin. Sí, ha sido vendido. Lyova Andreevna. ¿Y quién lo ha comprado? Lopagin. Lo he comprado yo. Lyova Andreevna experimenta tal depresión que hubiera caído al suelo de no haber estado junto a una butaca y una mesa. Varia se quita del cinturón el manojo de llaves, lo tira en medio de la sala y se va. ¡Lo he comprado yo! Esperen, señores, hagan el favor. Tengo tal embrollo en la cabeza, no puedo hablar. Es el caso que, cuando llegamos a la subasta, ya estaba allí, Deriganov. Leonid Andreevich no disponía más de 15.000 rublos, mientras que Deriganov empezó ofreciendo de un golpe 30 sobre la deuda. Yo me di cuenta enseguida de que el asunto se ponía serio y ofrecí 40. Él, entonces 45. Yo, 55. Él iba subiendo de 5 en 5 y yo de 10 en 10. Hasta que, por fin, con mis 90.000 sobre la deuda, todo terminó a mi favor. El jardín de los cerezos es ahora mío. ¡Mío! ¡Dios mío! ¡Mío el jardín! Díganme que estoy borracho, que he perdido el juicio, que es todo imaginación. No se rían de mí. Si mi padre y mi abuelo se levantaran de la tumba y asistieran a este acontecimiento, si vieran a su Ermolai tan apaleado, a su analfabeto Ermolai, aquel que corría descalzo durante los inviernos, a ese mismo Ermolai comprando la hacienda más maravillosa que pueda existir en el mundo. He comprado la hacienda en la que mi padre y mi abuelo fueron esclavos, en la que ni siquiera en la cocina se les permitía entrar. ¿Es esto un sueño? ¿Una ilusión? ¿Solo un producto de la imaginación envuelto en la oscuridad de la incertidumbre? Levantando las llaves del suelo con una sonrisa de ternura. Tiró las llaves. Quiere demostrar que ya no manda aquí. Bueno, es igual. ¡Músicos! ¡Tocad! Quiero oíros. Venid todos y ved cómo Ermolai Lopagin asesta su primer hachazo al jardín de los cerezos, cómo los árboles caen derribados al suelo. Construiremos casas veraniegas y nuestros nietos y bisnietos conocerán aquí una nueva vida. ¡Toca! ¡Música! La música empieza. Lyova Andreevna, desplomada sobre una silla, llora amargamente, con rencor. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiso usted oírme? Pobre, pobre mía. Ya no se puede volver al pasado. Oh, que pase pronto todo esto, que cambie nuestra desdichada vida. Pishik, a media voz. Está llorando. Vámonos al salón. Dejémosla sola. Vamos. Le coge un brazo y le encamina hacia el salón. Lopagin. Pero, bueno, ¿y esto qué es? ¡Música! ¡Toca más fuerte! ¡Que se haga todo como yo deseo! Aquí va un nuevo terrateniente, el amo del jardín de los cerezos. ¡Todo puede pagarlo! Sale con Pishik. En el salón y en la sala no queda nadie, salvo Lyova Andreevna, que, sentada y con el cuerpo encogido, llora amargamente. La música toca en un tono suave. Trofimov y Anya entran rápidamente. Esta se acerca a su madre y se arrodilla ante ella. Trofimov permanece detenido en la línea que separa la sala del salón. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás llorando? Mi querida, mi maravillosa mamá. Cuánto te quiero, te bendigo. Se ha vendido el jardín de los cerezos. Ya no existe, es cierto. Pero no llores, mamá. Por delante de ti te queda la vida, la pureza del alma. Ven conmigo. Ven, ven, querida. Vámonos de aquí. Plantaremos un nuevo jardín que será más hermoso que este. Tú has de verlo, de comprender. Y la alegría, una alegría profunda, descenderá a tu alma como desciende el sol cuando se pone. Y volverás a sonreír, mamá. Vámonos, querida. Vámonos. Este pasaje, como creo que notaron, es uno de los más emotivos de la obra, uno de los momentos más climáticos de la pieza. Espero poderlo haberle hecho al menos un poquito de justicia con mi interpretación dramática. Es uno de esos momentos en donde se conjugan, como mencionaba en la introducción, varios de los personajes centrales de la obra y varios de los motivos centrales de la obra.
¿sí? Uno de esos pasajes en donde a través del simbolismo del Jardín de los Cerezos, a través de este paso, de este paso en el control y en el poder del Jardín de los Cerezos y en su última caída, se reflejan una serie de dinámicas sociales sumamente complejas. Una de las grandes características de Anton Chekhov como escritor es su rica utilización de elementos o figuras simbólicas para sugerirnos elementos profundamente sociales y políticos. Es un autor que yo siempre he considerado profundamente político, valga la redundancia, un autor muy comprometido con la realidad de su tiempo y que sin caer en un discurso politizado, abiertamente politizado o en un discurso proselitista, capturó sin embargo muchas de las contradicciones de una sociedad que, como creo que algunos de ustedes conocerán y que puedo aquí resumir brevemente, se encontraba a caballo entre dos periodos. Un momento en donde la antigua aristocracia y el zarismo estaban en un punto de crisis, un punto de crisis tal que iba a alcanzar un primer estallido al año siguiente, en 1905, después de morir Chekhov, con la primera fallida revolución y que eventualmente pues habría de tener su éxito en las revoluciones de 1917, ¿no? En la caída de los zares y la llegada en octubre de 1917 de los bolcheviques. Entonces tenemos por un lado esas fuerzas que están en profunda crisis y por el otro tenemos una nueva sociedad, una sociedad que en este momento de escritura de la obra se presentaba como una sociedad burguesa emergente, una clase media emergente que estaba buscando su posición y su reconocimiento en medio de este mundo que ya estaba dejando atrás las sombras de un pasado de esclavitud, de violencia y de injusticia que sin embargo sigue teniendo un gran impacto dentro de la sociedad. Entonces yo quiero, antes de lanzarnos propiamente al análisis del pasaje, que hagamos enlaces también entre ese momento histórico y el momento actual en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Yo hablo pues obviamente desde mi humilde posición como colombiano, como ciudadano de este país, un país que ha sido víctima pues, de un largo proceso de violencias, de guerras civiles y de confrontaciones y que está haciendo un intento bastante denodado, bastante fuerte por encontrar un nuevo discurso, unas nuevas fuerzas, un momento en el que vemos justamente ese diálogo entre esas voces del pasado y este ascenso de unos nuevos poderes, de unos nuevos discursos. Y allí está la pregunta de cómo estos nuevos discursos habrán de recibirse o de transformarse y cómo se habrán de comunicar con esos discursos del pasado. Entonces yo creo que este es un pasaje que siento que es profundamente relevante, es un pasaje que por eso sentía que era importante compartir con ustedes en este momento también como un impulso importante en este año que pues promete también ser de transformaciones o al menos así lo esperamos, de cambios, de nuevas visiones y bueno, nuevas visiones, etcétera. Entonces, vamos a ver los pasajes. El primer detalle que nosotros podemos notar aquí es la presencia de Lubo Andreev, ¿no? Creo que eso yo ya lo había yo señalado, precisamente como una figura que representa muchos de estos valores del pasado. Ella es una mujer muy, muy sensible, una mujer que ha sufrido profundamente la pérdida de un ser querido, de su hijo, quien murió en trágicas circunstancias en el pasado, circunstancias que se explican pues, brevemente, se ahogó en un río cercano al Jardín de los Cerezos y para ella, por lo tanto, este jardín tiene un poderoso simbolismo, es un simbolismo de esos momentos felices, de ese hijo que se ha ido, ¿sí? Pero por extensión, pues también podemos pensar que es un reflejo simbólico también de las realidades y las contradicciones y las situaciones propias, pues, de la sociedad rusa de esa época pretérita, ¿no? Esa sociedad que durante muchos años se había apoyado profundamente en la esclavitud. De hecho, en el momento en que se escribe esta obra han pasado unos 40 años, 43 años, desde el momento en que se liberaron por fin los siervos, de modo que había muchas personas de la antigua generación que habían crecido dentro de ese discurso, ¿sí? Y luego Andreevna es parte de este discurso, ¿sí? Entonces, bueno, ella está muy inquieta, obviamente, pues porque el jardín, debido a las malas... el mal desarrollo financiero que ella y su familia han tenido durante muchos años, a su mal manejo de las finanzas, el jardín se ha puesto en venta y como pues vemos hay una subasta en la que ella
tiene el anhelo de poder recuperar el jardín o asegurarse de no perderlo. Ha enviado a su hermano Gaiev, y quién es el personaje que nosotros vemos que llega. Como nos damos cuenta, llega él totalmente desasosegado. Debo decir que es un personaje que en general en la obra es bastante cómico. Yo los invito y las invito y les invito a leer la obra, porque es un personaje bastante cómico, una figura también que manifiesta dentro de su propia incapacidad mucha de esta desidia y de esta incapacidad para el trabajo y la acción física propia de esta aristocracia que ya estaba muy cómoda en una posición económica que había tenido durante mucho tiempo, ¿sí? En este momento, sin embargo, Gaiev obviamente no se siente pues con motivos para reír, por el contrario, ¿no? Se encuentra muy triste, muy afectado, no ha podido ni siquiera comer. Vemos que en medio de ese marco se escuchan unos sonidos fuera de escena. Eso es una de las cosas más prodigiosas de la dramaturgia chejoviana, que es su estructuración o su uso de sonidos externos, de elementos externos al espacio donde se desarrollan los acontecimientos, para presentarnos de una manera más profunda muchas de las dinámicas sociales que están allí presentes y que abarcan más allá, obviamente, del escenario. En este caso es algo muy sencillo, ¿sí? Solo estamos viendo una voz de un personaje que se llama Yasha, que dice 7 y 18 cuando está jugando billar. Esto puede parecernos totalmente irrelevante, pero si tenemos en cuenta el contexto de la obra, cobra un papel, una relevancia notable. Y es que Yasha es un criado, ¿sí? Es el criado de Leo Andreevna y de Gaiev. Un criado que obviamente en tiempos pretéritos no habría tenido el derecho ni siquiera de poder usar un billar ni de estar tan cómodo en la casa de los señores, pero que por la serie de transformaciones que ha sufrido y las dificultades sociales que han tenido esta antigua familia aristocrática, ahora se siente con la comodidad de hacerlo. Entonces, a través de este pequeño grito, ya de inmediato Chekhov nos empieza a anunciar simbólicamente la presencia de ese cambio que es tan central dentro de este pasaje. Entonces, él, sin embargo, aunque sabe que el jardín está perdido, aunque Gaiev sabe que está perdido, aún así recurre o regresa a sus propias acciones, a su propia actitud de clase. ¿Sí? Él inmediatamente después de saber que todo está perdido, le pide a su criado, a Fierce, su criado se llama Fierce, que le cambie la ropa. Es decir, él todavía sigue esos discursos de dominación y de control. El personaje de Fierce es un personaje fascinante, es el personaje más anciano de la obra, un hombre que nació como esclavo, que fue liberado, pero que decidió no irse, no abandonar a sus señores, sino quedarse sirviéndolos, y para quien la liberación de los siervos fue una gran tragedia que implicó el inicio de una decadencia social. Piensen ustedes lo interesante que es este personaje, ¿no? No me puedo aquí expandir demasiado con él, pero quiero que lo pensemos también sobre cómo personas que han sido víctimas de la explotación y de la violencia no pueden aceptar un cambio, porque dicho cambio parece atentar contra los principios de vida y las creencias que los han guiado a lo largo de muchos años. Yo creo que eso es algo también muy valioso, sin llegar a un extremo de pasar de una esclavitud a una servidumbre. Nos poner en una pregunta muy interesante también sobre cómo muchas personas, ¿no? Que han sufrido en su propia carne, en su propia piel, las violencias y las injusticias de una sociedad, son sin embargo reacias a aceptar un cambio a esa sociedad, y por el contrario desean pertenecer a esa sociedad que los ha explotado y que ha abusado de ellos y de sus ancestros. Precisamente por una noción identitaria, yo creo, por una noción de un respeto a un orden que consideran que es el correcto. ¿Sí? Es un personaje muy complejo y muy interesante el de Fierce. Pero bueno, aquí lo que nos corresponde también ver es que Gaiev pues mantiene ese orden. Con esto no quiero decir que ni Gaiev ni Lubomir Andreevna sean presentados en esta obra como monstruos, no, ni mucho menos. Son presentados como seres humanos muy sensibles, seres humanos que en algunos momentos también demuestran tener una importante conciencia social, que han apoyado pues también a otras personas. De hecho, apoyaron al mismo Lopagin, sobre el que hablaremos en un momento, pero que sin embargo, por su propia formación de clase, por su propia incapacidad de ver los cambios de una sociedad, están atrapados por las memorias, están atrapados por un pasado que les impide mirar hacia adelante, ¿sí? Entonces aquí es donde lo vemos precisamente en esta acción, esta comunicación con Fierce. Después pues nosotros vemos que hay un personaje secundario que se llama Pishik. Pishik es otro terrateniente que también está en problemas, de allí también su interés por saber si se ha vendido el
el jardín, porque sabe que pues esto puede ser potencialmente revelador sobre su propio futuro. Y en ese momento se nos revela que ha sido vendido y el que lo ha comprado ha sido Lopagin, ¿sí? Entonces creo que es el momento también para hablar más de este personaje. Aquí el pasaje, como ustedes creo que habrán notado, se centra sobre todo en un monólogo de Lopagin, ¿sí? Es un largo monólogo, más bien diríamos un soliloquio, un pequeño episodio en donde vemos un montón de dinámicas, ¿sí? Entonces yo los invito también, conforme yo pues vaya hablando, a que ustedes noten también las secciones que se encuentran en cursivas, porque son las acciones que también desarrolla el personaje, ¿no? Y que nos muestran esas dinámicas tan contradictorias que tienen allí. Partamos de una cosa, entonces vamos a irlo explorando. Primero vemos que Lubov Andreevna pues, se entrega a la depresión, a la tristeza, ¿no? Se lanza pues, al dolor. Vemos que Varia, que es una de las hijas de Lubov Andreevna, se tira el manojo de llaves de una manera muy simbólica, indicando entonces que el pasado... el pasado pues ha quedado atrás, que ellos han perdido la propiedad, ¿no? Estas son las llaves de la propiedad. Entonces aquí otra vez, a través de un elemento muy sencillo, muy simple como son unas llaves, se nos refleja inmediatamente el cambio de estatus, la transformación que allí se ha dado, ¿sí? Es un detalle que más adelante habrá de cobrar también un poco más de peso. Y es en ese momento en donde Lopagin se asombra primero, dicen, no lo puedo creer, ¿sí? No puede concebir lo que ha sucedido, le resulta totalmente asombroso e incomprensible las situaciones que han pasado en este momento, ¿sí? Como que para él la misma noción de ser ahora el poseedor de este jardín resulta algo absolutamente asombroso o incomprensible, ¿sí? El punto es que luego él se dedica a contarnos lo que ha sucedido en la subasta, no lo hace Gaiev, que fue a quien se le preguntó inicialmente qué era lo que estaba pasando, sino es él quien lo cuenta. Y miren cómo nos presenta justamente esta subasta, ¿no? Nos lo presenta como un juego de poderes entre él y otra persona. Leonid Andreevich es Gaiev. Gaiev portaba consigo un dinero, un mínimo dinero que no sirvió para nada, perdió la subasta de inmediato y luego vemos que hay una competencia entre Deriganov y Lopagin. Deriganov es otro burgués ascendente, ¿sí? Entonces Lopagin y Deriganov son dos representantes de este nuevo orden, un orden que indudablemente se inscribe dentro de una comprensión capitalista. ¿Sí? De una comprensión del mercado, ¿sí? Del mercado, de la compra, de la venta, de las propiedades, ¿sí? Personas que tienen como meta la posesión o la compra de muchas nuevas tierras para así asegurar primero pues su propio poder, su ascenso social y también, como veremos en un momento, el ascenso social de otras personas que están perteneciendo o que quieren o anhelan pertenecer a esta nueva clase media que estaba surgiendo. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que ambos están dentro de unas dinámicas de mercado. Hay que señalar una cosa interesante y es que en algunos momentos Lopagin también se nos expresa como un personaje que está muy, muy obsesionado o preocupado precisamente por el dinero, ¿no? En ese momento, ahí también de una manera muy reveladora, Lubov Andreevna, quien como ya les mencioné, en su momento fue su protectora, también le recuerda la importancia del sentimiento, del amor, de las emociones, cosas que Lopagin ha puesto un poco a un lado, ¿sí? Eso es interesante también porque nos damos cuenta que ninguno de los personajes que nos presenta esta obra son perfectos, ni ninguno de ellos tiene la razón absoluta. Son personajes que se encuentran en medio de un orden transformativo social muy complejo y en cada uno de ellos hay virtudes y defectos profundos, ¿sí? Virtudes grandes y defectos profundos. Entonces, eso es lo que le genera unos personajes con unos matices muy interesantes y que nos presentan a nosotros como lectores y como exploradores de una sociedad las dificultades que tienen todo un cambio, ¿no? En cualquier sociedad que se encuentre, en donde pueden existir simplificaciones desde cada uno de los ángulos, desde cada campo social, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que aquí Lopagin pues, nos presenta pues, una lucha, digamos, por la posesión de este jardín que concluye con su éxito, ¿sí? Con la posesión del jardín y él ahí se ríe, se siente inmensamente complacido por lo que ha sucedido. Veamos otro detalle y es que ahora él, que ya sabe que el jardín es suyo, se entrega a un propio ejercicio de autoanálisis, ¿sí? En primer lugar, no puede creerlo. Dice, creo que he perdido el juicio, ¿sí? Esto no puede ser, tiene que ser una imaginación. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pensaría esto este personaje? Y vean cómo de inmediato reacciona y dice, no se rían de mí,
¿sí? No se rían de mí. En él hay siempre una subyacente inseguridad que, no, que se ha presentado a lo largo de la obra sobre también la conciencia de su propio pasado, de su propia incapacidad de encajar, digamos, dentro de este orden social previo, también de la dificultad que él tiene en expresar sus propias emociones, de ser un ser anímico estable, etcétera, ¿sí? Entonces él siente también esa sensación de insignificancia o de subyugación, aún en este momento en donde él, a través de su poder económico, ha demostrado su control, ¿no? El control del jardín de los cerezos. Y aquí viene un pasaje que para mí es la almendra de esta sección, de este monólogo, el centro poético y doloroso, que es el momento en donde él entra a una reflexión sobre su propio pasado, ¿sí? Sobre su padre, sobre su abuelo. Ya decía yo que sus ancestros habían sido esclavos. Su abuelo había sido esclavo, su padre había sido campesino. Y tengamos muy presente esto, lo que significaba también, ¿no? Dentro del contexto de esta sociedad, ser básicamente una persona em, de segunda, de tercera categoría, una persona despreciada, ¿sí? Profundamente. Y él inevitablemente no puede dejar de recordar este sinnúmero, esta larga sucesión de ancestros que sufrieron tanto. Personas para quienes esta hacienda, esta casa en la que él ahora se encuentra y que ahora le pertenece, antes era un espacio de violencia, de esclavitud y de dolor. Un espacio donde se nos dice que ni siquiera podían entrar en la cocina, no tenían el derecho a ser unos ciudadanos plenos, a ser considerados como personas plenas. Y es allí donde nosotros nos confrontamos a una muy dolorosa y terrible realidad, y es la de constatar que muchas de las cosas que los otros personajes, que Luba Andreevna y Gaev, han visto como elementos poéticos, como elementos líricos, como espacios de sus memorias más sentidas y bellas, para otros personajes como Lopagin, su padre y su abuelo, fueron o son o siguen siendo símbolos de violencia, de opresión, de, de, de destrucción de sus propios valores, de tristeza y de pobreza absoluta. ¿Sí? Hay una cosa muy fuerte allí, darnos cuenta que el mismo elemento puede cumplir dos sentidos. ¿Sí? Y yo creo que el jardín puede ser cualquier elemento. Yo los invito a ustedes que me escuchan, que me observan ahora, a que lo pensemos. ¿Cuántos objetos, cuántos lugares llenos y plenos de belleza que nos rodean y que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que tal vez, dependiendo de nuestra posición de clase, han sido símbolos de belleza y de esperanza, para otras personas han sido símbolos de oscuridad, de sombra y de tristeza? Yo quiero aquí presentar un ejemplo personal que creo que es apropiado para esta circunstancia, que también, porque creo que es valioso hacer este ejercicio también autocrítico. Entre mis ancestros hubo varios de ellos que fueron esclavistas en el Valle del Cauca, que tuvieron muchos ingenios de azúcar, de caña de azúcar, ingenios que le dieron pues una gran fortuna a mis ancestros hasta que la perdieron por razones diversas que en este momento no vienen a cuento, pero que me recuerdan también un poco las torpes, los torpes manejos económicos de estos personajes de aquí del Jardín de los Cerezos. Em, Personas que, como insisto, ancestros míos que tuvieron el control de estos ingenios, ingenios que sin duda para ellos representaban un beneficio económico, una sensación de pujanza, de avance social y creo yo incluso de belleza, ¿no? Creo que cualquier persona que haya visitado el Cauca o que haya visto los cañaduzales puede encontrar en ellos un cierto lirismo, una cierta poesía, una belleza también con sus colores diversos, con sus paisajes, con sus verdores, pero también, y es aquí donde yo también, este pasaje lo hizo y me hizo reflexionar en su momento y me hace siempre reflexionar sobre ello, también estos cañaduzales, estos ingenios, todos estos lugares fueron espacios de gran violencia, de opresión, de oscuridad total. ¿Sí? Espacios en donde hubo un sufrimiento de muchísimas generaciones de personas que vivieron considerándose eh, insignificantes, que fueron maltratadas, que fueron vistas o que eran vistas por los demás como seres repulsivos, animales, incluso por el color de su piel, todo ese mundo afro que fue tan profundamente violentado también durante la época de la esclavitud.
Entonces ahí es donde yo también soy consciente de esas contradicciones y en donde uno se confronta al horror de ver que muchas veces tras la belleza puede esconderse la opresión, la oscuridad. Los invito, insisto, a todos ustedes a que lo reflexionemos. Lo pensemos no solamente en nuestro plano colombiano, sino en muchos planos globales. Cuántos monumentos, cuántas obras de arte, cuánta belleza se ha construido a partir del expolio, el exterminio, el genocidio, la violencia, ¿sí? Creo que este es un mensaje muy poderoso el que nos entrega aquí Chekhov también a través de esta imagen del jardín de los cerezos. Y no puedo dejar de conmoverme y de sentirme totalmente transido hasta casi las lágrimas de pensar en el dolor de tantas generaciones de personas que sufrieron estas violencias y que ahora, como lo hace Lopagin, sienten una liberación al sentir de pronto que ahora ellos tienen el lugar y que ahora tienen el derecho y la posibilidad de destruir esos símbolos de opresión, esos símbolos de toda esa violencia a la que fueron víctimas, ¿sí? Entonces nosotros podríamos pensar, ¿no?, que es una gran tristeza y así se nos lo presenta en algunos momentos, ¿no?, la caída de este hermoso espacio que es el jardín, ¿no? El jardín de los cerezos con sus cerezos en flor, sus flores de bellos colores y demás. Pero por el otro lado podemos entender también, y debemos, creo yo, más bien no solo podemos, sino debemos entender que esta belleza escondía un expolio, escondía un dolor, y es ese dolor el que ahora nos expresa Lopagin de una manera tan desgarradora, una manera muy desgarradora porque él ha sido un personaje que a lo largo de toda la obra ha guardado sus emociones y que ahora estallan completamente y dice, aquí mis ancestros sufrieron, fueron esclavizados, fueron destruidos y por eso es que él no puede creerlo, no puede creer que por fin haya llegado esa nueva luz, ese nuevo día, que por fin sea el alba de una nueva sociedad, una sociedad que él no creía ni siquiera realmente que podría existir, ¿sí? Por eso dice, esto es un sueño, una ilusión, un producto de la imaginación envuelto en la oscuridad de la incertidumbre. Nótese, la oscuridad, la incertidumbre. Él ha crecido, se ha empoderado, ha ganado dinero, pero aún así cree en el fondo de su corazón que no es posible que esto se esté dando, que esta transformación esté ocurriendo. Y por eso es que para él es tan importante de pronto ver que las llaves están en el suelo, que ha habido ese salto, esa transformación. Las mira y para él las llaves, así como la otra las había botado al suelo con tanta violencia, él las levanta y las observa y dice, las mira con ternura, ¿sí? Y dice, quiere demostrar que ya no manda aquí, que ellos, esa sociedad previa, ya no manda aquí, que ha perdido su poder, ¿sí? Y por eso él las hace tintinear, las escucha, siente también, sabe el simbolismo que poseen, dice, es igual. Y en ese momento pide a los músicos que canten, ¿sí? A lo largo, no, pues no me puedo expandir tampoco, expandir aquí tampoco, pero pues ha habido una celebración, una fiesta, hay unos músicos que se encontraban allí y a ellos les pide que cante, ¿sí? Como un símbolo de esa nueva libertad, de ese nuevo mundo que está comenzando para él, de esa sensación de decir, por fin se acabó esta violencia, ¿sí? Se acabó este dolor que tanto tuve yo y que mis ancestros tuvieron que sufrir. Esa nueva música que es el símbolo también de estas nuevas épocas. Insisto, lo pido que lo pensemos indistintamente donde nos encontremos, con la llegada de nuevos discursos políticos, con la aparición de nuevas voces en cualquier X o Y sociedad, en un corpus político, llegan también nuevas preguntas. Llegan también nuevas reivindicaciones y estas personas que llegan al poder anhelan unas reivindicaciones, piden una serie de derechos que tal vez en el pasado les habían sido quitados, les habían sido negados por completo, ¿sí? Y es por eso que también reaccionan con esa euforia, con esa alegría también. Y dice que quieren algo nuevo. Por eso escuchamos aquí la música. Lo dice, quiero oíros, venid todos y ven cómo Yermolay Lopagin hace esta su primer hachazo al jardín de los cerezos. ¿Sí? Ese es un símbolo muy poderoso de este anhelo revolucionario, de destrucción de un mundo previo, ¿sí? Un mundo que, insisto, ha sido un mundo de expolio, de violencia y de destrucción, ¿sí? Yo lo pienso también desde mi propio sentir, cuál será el sentir de tantas personas, de tantos afros de este bello país al que pertenezco, que
a recorrer aquellos ingenios de azúcar, recorrer aquellos territorios en donde mis ancestros fueron esclavistas y ellos fueron esclavizados, ¿cuál sería su sentir? ¿Sentirían una nostalgia ante esos paisajes o por el contrario, como lo dice Lopagin, anhelarían una destrucción de este jardín, anhelarían arrasarlo? ¿Sí? Ahí es donde se presenta una gran pregunta, un riesgo, una duda, ¿no? También sobre cómo va a ser este cambio. ¿Acaso los cambios necesitan en algunos momentos de ese arrasar, de ese destruir? ¿Es imposible un diálogo o es eso posible? ¿Sí? Ahí Chekhov está haciendo una pregunta muy profunda, muy seria también sobre si esto es probable, pero por lo menos en algunos elementos, como lo que nos señala aquí el jardín, por lo que esto simboliza, es necesario un cambio que puede ser doloroso, ¿sí? Porque implica la destrucción de muchas memorias, implica la destrucción de muchas poesías, incluso de muchos momentos felices, pero que eran unos momentos felices para una minoría, para unos cuantos. ¿Qué pasaba con todos aquella gran mayoría que sufría? ¿Sí? Para ellos eso no era una alegría y por eso es que ellos exigen esto. Y por eso es que Él nos dice que quiere que los árboles caigan derribados al suelo, que se construyan casas veraniegas en donde nuestros nietos y bisnietos conozcan una nueva vida. Y ahí es donde yo también pienso eso justamente, ¿no? Cuán difícil, sabiendo también, siendo conscientes del sufrimiento de tantas generaciones del pasado, cómo no podemos empatizar o entender también a Lopagin y ese anhelo de que ya si sus ancestros tuvieron que sufrir, por lo menos que sus sucesores tengan algo de paz, algo de plenitud. Para él la plenitud, por supuesto, consiste en una plenitud burguesa, en una plenitud de un hogar, de un sitio chévere donde vivir, donde poder tener algo. Ese es un sueño, es el sueño que él persigue, ¿sí? Aquí ya nosotros como lectores, observadores, podríamos entrar a ser críticos o no, a decir si estamos de acuerdo o no con esas perspectivas, pero el punto es que para él eso es la nueva vida, ¿sí? Una nueva vida en donde en esos territorios donde antes la gente ni siquiera podía adentrarse en una cocina, ahora tenga el derecho a tener su propio hogar. ¿Sí? Sus propias casas veraniegas, su propio placer, porque noten además, es una casa veraniega. Se está diciendo que estas sociedades antes expoliadas, antes violentadas, tienen también el derecho al descanso, tienen también el derecho al ocio, el ocio que nunca les había sido entregado previamente. ¿Sí? Obviamente, Lugo Andreevna, para quien esta casa era su hogar, para quien este jardín era un símbolo de su hijo, de su amado hijo perdido, esta destrucción del jardín es lo más trágico que puede suceder. Y es allí donde nosotros, insisto, vemos que a veces con la destrucción de un pasado hay un dolor, por supuesto, hay una pérdida, ¿sí? Y insisto, ¿no? Aquí Chekhov de una manera muy humana nos presenta a ella también un personaje, nos la presenta a ella como un personaje atormentado, un personaje sensible, un personaje que siente que ahora ha quedado atrás esa vida. Y miren que el mismo Lopagin es consciente de eso. Lopagin a lo largo de la obra, de una manera más bien desinteresada, ha intentado que Lugo Andreevna y Gaev reaccionen y vendan el Jardín de los Cerezos para salvar su propia economía y sin embargo no son capaces de hacerlo. No son capaces de hacerlo porque para ellos este lugar no es solo un lugar, sino también es un espacio que representa sus vidas, que representa su juventud, que representa todo ese ser que ellos tanto anhelan y que lamentan haber perdido. Entonces, obviamente ellos no lo pueden dejar ir, pero él les ha pedido que lo hagan y por eso es que le dice, ¿por qué? ¿Por qué no quiso oírme? Le dice Lopagin, ¿por qué cuando yo le dije que vendiera este jardín no escuchó? Usted estaría tal vez en una mejor posición. Y por eso dice, ya no se puede volver al pasado. Ya le dice, es hora de que tú, Lugo Andreevna, olvides tu pasado, es imposible volver a él. Y sin embargo, él también sufre porque tiene un inmenso afecto por ella. Insisto, ella lo apadrinó, ella lo ayudó en muchos momentos de su vida, ella es también consejera sentimental de Lopagin, Lugo Andreevna, y por eso le tiene un inmenso afecto y por eso dice que pase pronto esto, que cambie nuestra desdichada vida, porque su vida ha sido una vida de dolor y de dificultad, y la de Lugo Andreevna también, porque es una vida de decadencia progresiva que conduce hacia una destrucción también. Entonces ahí él está anhelando que tal vez exista un momento en donde ya no haya más sufrimiento, sino una posibilidad de una paz social, de una paz entre las clases sociales, ¿sí? Eso es ahí para mí una de las cosas más poderosas también, ¿no? El de demostrarnos esa poderosa lucha de clases que se expresa a través del simbolismo de un jardín de la venta y la destrucción de un jardín de cerezos. Entonces lleguemos al final del pasaje, ¿sí?
Aquí, digamos, Pichik le dice como, vámonos, vámonos, Lopagin otra vez reacciona, quiere que la música sea más fuerte, él dice que él es el nuevo amo del Jardín de los Cerezos, dice que todo lo puede pagar, si se siente como el rey, se siente como el poderoso, y sale junto con Pichik. No queda nadie más, aparentemente en el espacio, él se va como el nuevo rey, como seguro de esa nueva fuerza. Hay que señalar que él tampoco es que sea tan seguro, digamos, a nivel de sus relaciones amorosas, de sus propios sentimientos. Es una persona muy incierta, una persona que sufre también bastante, pero en este momento pues obviamente está en su momento más efusivo, más contento, más alegre. Sale con él y en este momento solo queda Lubo Andreevna, ¿sí? Llora profundamente. Suena una música, esa música que para ella es profundamente dolorosa, un símbolo de su derrota, un símbolo de su pérdida, mientras que para Lopagin, pues obviamente es un símbolo de ese éxito, de ese triunfo que se acerca, de ese nuevo orden, etcétera. Y en ese momento entra su hija Anya, su otra hija. Entra allí acompañada de un personaje que se llama Trofimov. No me voy a centrar mucho en Trofimov. Trofimov es un personaje que representa pues las transformaciones políticas, los discursos de izquierda que se están fortaleciendo en la Rusia de su época. Pero bueno, digamos que ese es otra voz tal vez para una futura meditación. En este momento nos interesa la relación entre Anya y Lyubov Andreevna, entre la madre y su hija, ¿sí? Y miren cómo entra Anya. Anya es un personaje muy interesante. Es un personaje que ha crecido entre esos dos campos, ¿sí? Que ha crecido siendo parte, obviamente, pues de un orden aristocrático y que sin embargo también a través de la relación que ha entablado con Trofimov, una relación ambigua como muchas de las que le interesaban tanto a Chekhov, es una relación en la que ella ha descubierto un nuevo sentir, ¿sí? Se ha dado cuenta también de la injusticia de su propia posición social. Es una persona que ha tenido un descubrimiento de clase, ¿sí? De su propio privilegio de clase. Y eso la ha llevado también a reflexionar sobre los costos que tiene su privilegio sobre los demás, sobre la vida de los demás, ¿sí? Y es por eso que en este momento de la obra ella entra y trata de apaciguar a su madre, trata de calmarla y le dice, mi maravillosa mamá, cuánto te quiero, te bendigo, ¿sí? Se ha vendido el jardín, sí, se ha ido el jardín, no hay nada que hacer, pero no llores más, porque adelante queda la vida, la pureza del alma. Hay una esperanza también. Ella es una representante, siento yo, también de ese posible nuevo futuro, de ese nuevo futuro de estas personas que también en su momento pues fueron parte de un discurso que ya está caducando. Ella, por el contrario, quiere abrazar ese nuevo futuro y decir, puede que se haya ido el pasado, es irrecuperable, pero construyamos algo nuevo, ¿sí? Construyámoslo a través del acto de vivir, el acto de sentir, a través de esta pureza del espíritu y la búsqueda de un ideal. Y es ahí donde ella más directamente que antes, que lo que mucho, lo que habíamos visto en este pasaje, le dice, plantaremos un nuevo jardín que será más hermoso que este. Tú has de verlo, de comprender, y la alegría, una alegría profunda, descenderá a tu alma como desciende el sol cuando se pone y volverás a sonreír, mamá. Vámonos, querida, vámonos. Ah, qué cosa tan hermosa también ese pasaje, porque allí es donde ella, Anya, se está convirtiendo en la representante de una esperanza y de una posibilidad de una reconciliación social. Es una propuesta que ella nos hace decir, no tengamos miedo a un cambio, no tengamos miedo a reconocer nuestros propios errores, reconocer también nuestros propios privilegios de clase, reconocer también los pecados, los errores de nuestros ancestros. No tengamos miedo en reconocer que en ocasiones pudimos haber sido parte de un discurso de violencia. Reconozcámoslo con humildad y construyamos una sociedad en donde eso pueda ya por fin sanarse y se pueda construir un espacio en donde todos podamos coexistir, en donde haya un genuino respeto por cada ser humano que vive dentro de este mundo, ¿sí? Dentro de esta sociedad en particular. Creo que es un anhelo, es un sueño por una reconciliación, por una búsqueda de una sociedad más ecuánime, quizás más justa, ¿sí? Una sociedad que tal vez sea un sueño, un ideal, algo inalcanzable para uno dentro de su propia sociedad, dentro de su propio momento histórico, pero por el que hay que luchar, que hay que buscar, que hay que anhelar, porque es la única esperanza que nos queda. Y es allí donde yo creo que también hay una reflexión muy profunda sobre
relación que nosotros podemos entablar con nuestra memoria personal e histórica. Podemos permitir que nuestras memorias personales, nuestras memorias históricas nos aplasten, nos destruyan y nos impidan avanzar. O podemos, por el contrario, aceptar su existencia, reconocer lo que ha sucedido y utilizar más bien esas memorias como un punto de partida para un nuevo futuro, para una nueva construcción, ¿sí? Es decir, no podemos quedarnos atrapados o aplastados solamente por una memoria, sino que a partir de lo que hemos aprendido de nuestros errores pasados, podamos construir un nuevo discurso, construir nuevas vivencias que tal vez en un futuro se convertirán en memorias mucho más felices, más plenas y más ecuánimes, ¿sí? Es absolutamente hermoso ese cierre tan conmovedor de ese acto, en donde también existe un diálogo entre dos generaciones y donde esta nueva generación reconoce también la importancia de seguir adelante, adelante siempre. ¿Sí? Y bueno, concluimos así entonces este hermosísimo, hermosísimo pasaje, un pasaje que como creo que ustedes han notado, siempre me ha conmovido profundamente, por lo que me dice a mí también como representante, como miembro también de una sociedad, como miembro de un linaje, de una sucesión, como miembro de una sucesión de vivencias, de personas que también en algún momento pudieron hacer daño, pudieron destruir, pudieron afectar, así como hubo otras, por supuesto, ¿no? Que también buscaban reformas, transformaciones, cambios. Me reconozco como persona que bebe y que es parte también de ese pasado, de esas memorias, me reconozco también como una persona que debe buscar y anhelar y construir también un mejor futuro. Yo como Ania estoy de acuerdo con eso. Es muy importante que sin olvidar jamás, sin olvidar también el peso de estas memorias, reconozcamos la importancia de construir una nueva sociedad. Para mí eso es una de las cosas más importantes que pueden existir y creo que es uno de los grandes, creo que ustedes también lo han notado, ustedes que tan amablemente siempre me escuchan y que conversamos aquí, saben que es una de las razones por las que pues también he decidido construir este canal, buscar estas nuevas perspectivas, ¿sí? Y luchar siempre también para buscar un nuevo discurso, una forma, una sociedad más justa, más equitativa y que en la que tal vez caigan ciertas cosas como este jardín, desaparezcan, pero a cambio surjan nuevos jardines. Tal vez ya no ese jardín físico, ¿no? Pero esos nuevos jardines llenos de sueños, llenos de anhelos, unos jardines aún más profundos y quizás más optimistas y más luminosos. Muchísimas gracias. Soy Diego Arboleda. Estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.